Hay momentos en que la vida no está cerrada, está inmóvil. No es un no, es un todavía no se mueve. Y ese tipo de silencio desespera, porque no duele como una pérdida. Duele como una espera interminable. Tú haces llamadas, empujas puertas, cambias planes, te vuelves más rápido, más insistente, más productivo. Y aún así nada avanza en tu mente. La paradoja es esta: cuanto más fuerzas el resultado, más pesado se vuelve el mundo. Como si el destino tuviera frenos invisibles que solo se activan cuando te ve corriendo con miedo. ¿Y si el problema no fuera la falta de oportunidades, sino la falta de autoridad interior? ¿Y si el movimiento que deseas no se activara con prisa, sino con poder? Hoy te cuento la historia de Lucía, una mujer que vivía atrapada en trámites, retrasos y respuestas tibias. Ella creyó que necesitaba más empuje, hasta que descubrió que lo único que faltaba era comando. Y cuando ese comando se encendió, el movimiento comenzó sin presión, como si el universo hubiera estado esperando una orden. Lucía tenía 34 años y una sensación constante de estar llegando tarde a su propia vida. Vivía en un apartamento pequeño, con ventanas que daban a una avenida ruidosa de Chicago, y el viento de marzo entraba frío. Su sueño era sencillo y enorme: abrir un estudio de diseño interior y remodelación, no para ser famosa, sino para recuperar el orgullo. Había estudiado, había trabajado en firmas grandes y había aprendido a transformar espacios. Pero desde hacía 8 meses todo estaba detenido. Un permiso municipal que no llegaba, un contrato con un cliente que se posponía por ajustes del presupuesto, un préstamo aprobado en revisión final, un proveedor que prometía materiales y luego desaparecía. Cada mañana, Lucía abría su portátil como si fuera un campo de batalla. Enviaba correos, dejaba mensajes, llenaba formularios, llamaba a oficinas, revisaba calendarios, hacía listas. En su cabeza, la lógica era clara: si empujo más, algo cederá. Pero el día terminaba igual, con una bandeja de entrada llena y una realidad quieta. Lo peor no era el retraso, era la sensación de ser ignorada. En las llamadas, la gente hablaba con esa voz amable que no significa nada. Sí, lo revisamos, te avisamos, está en proceso. Y cada en proceso era una forma elegante de decir: no te necesitamos ahora. En marzo, la frustración tiene una textura especial. Es ese fastidio que se pega en la garganta. Lucía lo sentía cuando veía a otras personas avanzar y pensaba: yo sigo estancada. Y entonces se sobrecorrigía. Quería hacer cualquier cosa por avance, aunque fuera a golpes. Una tarde, después de esperar 40 minutos en una línea telefónica, le dijeron que su solicitud no aparecía y que debía volver a enviarla. Lucía apretó el celular tan fuerte que le dolieron los dedos. Colgó, miró el techo. Y en un impulso de rabia, abrió una carpeta y empezó a imprimir todo otra vez: copias, comprobantes, cartas. Cuando cayó la noche, salió a caminar. El aire olía a asfalto mojado y a hojas viejas. Se detuvo frente a la vitrina de una librería usada. Había una mesa con libros apilados y arriba un letrero de cartón: cosas que encuentran a quien las necesita. Lucía entró. El lugar tenía olor a papel y a madera. Un señor mayor acomodaba estantes con calma, como si el tiempo lo obedeciera. Ella tomó un libro al azar para distraerse, pero su mano se detuvo en una portada gastada: El juego de la vida y cómo jugarlo. Florence Scovel Shinn. Lucía tragó saliva. Su abuela, que hablaba mitad español, mitad portugués, le había mencionado ese nombre cuando era niña. A palabra elei, mi niña. Con el libro en las manos, Lucía sintió algo entre vergüenza y esperanza. Pensó: no tengo tiempo para esto. Pero también pensó: no tengo energía para seguir empujando así. Compró el libro, salió de la librería y en el metro lo abrió con los dedos temblando.
leyó una frase subrayada por alguien desconocido. El hombre puede controlar su destino por sus palabras. Y ahí, con el ruido y las luces frías, Lucía se quebró por dentro. No lloró fuerte, solo sintió esa ruptura silenciosa donde una persona admite: he estado intentando mover el mundo desde afuera, y el mundo no se mueve así. Esa noche, Lucía no encendió la portátil. Encendió una lámpara pequeña y se sentó en el suelo. Abrió el libro con lentitud, no como quien busca un consejo, sino como quien busca aire. Florence hablaba de una ley simple. La palabra no describe la vida, la dirige. Lucía se quedó mirando esa idea como quien mira un espejo nuevo, porque ella había estado hablando todo el día, sí, pero desde el lugar equivocado. Sus palabras eran súplicas disfrazadas de estrategias. Ojalá me contesten. Espero que aprueben. Si logro que me miren. Incluso cuando decía voy a lograrlo, por dentro sonaba como amenaza, no como autoridad. Recordó sus meses recientes. Cada correo lo escribía con miedo a molestar, como si su valor dependiera de ser aceptada. Cada llamada la hacía con la espalda encogida, esperando permiso, y al colgar, su mente repetía: no puedo, no alcanza, se tarda, siempre pasa lo mismo. Era un rezo al estancamiento. Florence no hablaba de empujar, hablaba de asumir, no de correr, de ordenar. Lucía entendió que su error no era la falta de trabajo, sino el exceso de reacción. Estaba en movimiento caótico, haciendo 1000 cosas para calmar un miedo, pero el universo no responde al miedo, responde al comando. En una página, Florence describía que el miedo es una orden invertida. Le dice a la vida: mantén esto cerrado. Lucía sintió un escalofrío. Su cuerpo corría, pero su ser decía: no va a pasar. Y esa contradicción creaba fricción. Se dio cuenta de otra cosa. Cuando entraba a una obra y decía con firmeza: esto va aquí, los obreros se movían sin discusión. Nadie pedía permiso al caos. El espacio obedecía a la dirección. ¿Por qué su vida sería distinta? La ley era la misma. Faltaba la voz de mando. Recordó a su abuela, que cuando las cuentas estaban apretadas no se desesperaba, se enderezaba, respiraba y decía con serenidad firme: Deus abre caminos, Dios abre caminos. No lo decía para convencer a nadie. Lo decía como quien enciende una luz. Lucía vio su vida como un cuarto desordenado. Papeles, urgencias, excusas, sobreesfuerzo. Y vio algo más. Había convertido su sueño en un pleito. Pero en Shin, la guerra es señal de que estás peleando con sombras. La ley no se pelea, se activa. En ese instante entendió: el poder no es gritar, el poder es estar. Es la autoridad tranquila que no necesita demostrar nada. Y desde ese lugar, el movimiento correcto aparece, como una puerta que se abre cuando giras la llave adecuada. No tenía que hacer más. Tenía que dejar de mendigar el avance. Tenía que comandarlo desde dentro, con una palabra alineada, limpia, sin desesperación. A la mañana siguiente, antes de revisar correos, Lucía abrió la ventana. El aire de marzo entró frío, pero por primera vez no lo sintió como castigo. Lo sintió como claridad. Se puso de pie con los pies firmes en el suelo y los hombros hacia atrás. Respiró lento, 3 veces, y habló en voz baja, pero con peso, no como petición, como orden. Mi poder interno activa el movimiento correcto. Yo no fuerzo, yo dirijo. El camino se abre y todo coopera ahora. Hizo una pausa, y para sellarlo, lo dijo también en portugués, como su abuela. Meu poder interno ativa o movimento certo. Eu não forço, eu dirijo. O caminho se abre e tudo coopera agora. Después del decreto, no corrió. Se quedó quieta, como quien confía en una ley. Sintió la espalda ligera, la mandíbula suelta y una calma firme ocupando el pecho entero. Ese día,
Lucía hizo lo necesario, pero sin ansiedad. Envió un solo correo, breve y claro, sin disculpas. Llamó a una oficina una vez, y cuando le pidieron reintentar más tarde, respondió con calma: «Perfecto, quedó registrada, gracias». Y colgó sin sentir que su vida dependía de esa persona. Al segundo día, ocurrió lo primero: un mensaje del banco. Aprobación final completada, falta firma digital. Lucía lo leyó sin saltar de la silla. Sonrió como quien ve algo lógico. Claro, el movimiento comenzó. No sintió prisa, sintió coherencia, como piezas encajando solas hoy. Ese mismo mediodía, el cliente que llevaba semanas posponiendo le escribió: «Se liberó el presupuesto. ¿Podemos reunirnos mañana?». Antes, Lucía habría contestado con euforia. Ahora respondió con serenidad: «Sí, confirmo a las 10». Su tono era distinto, y lo curioso es que el mundo respondía distinto. Al tercer día, recibió una llamada de un número desconocido. Era del municipio. «Encontramos su solicitud. Estaba en una bandeja equivocada. El permiso queda listo para emisión». Lucía miró la pared blanca de su sala. Recordó el metro, recordó su quiebre y sintió una verdad simple: el muro nunca fue muro, fue una pausa esperando su comando. Esa tarde abrió una libreta nueva. En vez de hacer listas frenéticas, escribió una sola línea: movimiento alineado, no movimiento ansioso. Luego diseñó su semana con calma: una reunión, una compra, una visita a obra, pasos limpios. El viernes, al firmar el préstamo, la asesora le dijo: «Me gusta cómo llevas todo, se nota que tienes dirección». Lucía casi se rió. No era que ella se hubiera vuelto más organizada, se había vuelto autoridad. Y así, lo que estuvo estancado 8 meses, empezó a moverse en 3 días, sin caos, solo con el ajuste invisible donde el interior toma el mando. Si hoy te sientes estancado, escucha esto con firmeza. Quizá tu vida no está negándote, quizá está esperando tu autoridad. Marzo no pide prisa, pide movimiento correcto, y el movimiento correcto nace del poder tranquilo, no del pánico. Tu mundo obedece más a tu estado que a tu esfuerzo. Cuando ordenas dentro, se ordena fuera. Cuando hablas desde comando, la realidad deja de resistir. Así que mira tu muro y nómbralo. ¿Qué área está inmóvil? Trabajo, dinero, propósito, relación. No la empujes con ansiedad. Enderézate, respira y decreta con claridad, aunque sea en susurro: Dios abre caminos, Deus abre caminos. Si esta historia despertó tu fuerza, quédate conmigo. Y si te sientes atascado, recuerda, el comando no envejece. Suscríbete a Shin Sabedoria Divina y entra en la temporada 3. Movimiento/movimiento, porque tu camino no está lejos, solo está esperando que tú lo dirijas hoy.